Bienvenidos a este espacio donde lo extraño cobra vida. Aquí compartimos relatos paranormales, experiencias que han dejado huella y misterios que parecen no tener explicación. No importa si eres un escéptico curioso o un amante de lo sobrenatural, aquí siempre hay un lugar para ti. Apaga las luces, ponte cómodo y acompáñame, porque nunca sabes qué tan real puede ser lo que estás a punto de escuchar. Relato de un sobreviviente. El jardín de huesos y susurros. Mi nombre es Javier, y si estás leyendo esto es porque logré salir. Pero no te equivoques. Esto no es una historia de supervivencia. Es el testimonio de una aniquilación. Todo comenzó con el doctor Alarcón, mi mentor en la Facultad de Medicina de la Javeriana en Bogotá. Yo era el estudiante estrella, destinado a la neurocirugía, hasta la noche en que una niña de 8 años llegó a urgencias con un hematoma epidural. Un caso de libro. Pero mis manos, esas manos precisas y arrogantes, temblaron. Un error de 1 milímetro. La perdí en la mesa de operaciones. Mi mundo se hizo añicos. Abandoné la carrera, me hundí en el alcohol y la culpa se convirtió en mi única compañera. Fue Alarcón quien me encontró en ese abismo. Me habló de un lugar que él financiaba, una comunidad en las montañas de la serranía del Perijá, en la frontera con Venezuela. Un lugar para recalibrar el alma, dirigido por un hombre extraordinario al que llamaban el Patriarca. No es una comuna, Javier, me dijo. Es un hospital para el espíritu. Fue el gancho perfecto, diseñado para mí. Y yo mordí el anzuelo. La finca La Sombra del Cenzontle era un lugar de una belleza imposible y amenazante. Aislada por horas de cualquier civilización, era un valle de niebla perpetua y silencio denso. Allí conocí a los otros. Estaba Lucía, una brillante antropóloga que había llegado para estudiar las prácticas sincréticas de la comunidad, fascinada por su aparente mezcla de chamanismo y filosofía estoica. Y estaba Gabriel, un joven artista de Medellín, un alma tan sensible que parecía vibrar con la energía del lugar, viendo belleza en cada sombra. El Patriarca era un hombre que desafiaba la descripción. Alto, con el cabello blanco y largo, pero con un rostro sin arrugas y unos ojos negros y vacíos que no reflejaban la luz. Se movía con una lentitud deliberada, y su voz era un susurro hipnótico. Nos enseñó la doctrina de la quietud fecunda. Nos explicó que la vida era un grito ruidoso y sin sentido, una aberración. La verdadera existencia, la pureza, se encontraba en la muerte, en el silencio del no ser. Nosotros no estábamos allí para sanar nuestras vidas. Estábamos allí para aprender a morir correctamente, para hacer de nuestra existencia una ofrenda digna. Los primeros rituales eran de sangre, animal. Nos reuníamos en un anfiteatro de piedra frente a un jardín que nunca veíamos con claridad, siempre envuelto en niebla. Allí, el Patriarca sacrificaba ciervos, jaguares, cóndores. Lo hacía con una precisión quirúrgica, con cuchillos de obsidiana. Mientras el animal se desangraba, nos obligaba a mirar, a inhalar el vapor del espíritu. La sangre no se desperdiciaba. Se usaba para regar el jardín sagrado. Gabriel, el artista, lloraba de éxtasis en cada sacrificio, llamándolo la paleta de colores de la creación. Lucía, la antropóloga, tomaba notas frenéticamente, pálida pero fascinada. El primer giro impactante, la primera vez que el terror me paralizó, fue durante la confesión de la raíz. Se nos dijo que debíamos ofrecer nuestros traumas más profundos. Cuando fue mi turno,
Hablé de la niña en la mesa de operaciones. Lloré por primera vez en años. El patriarca escuchó, asintiendo. Luego nos miró y dijo: ¿Creen que llegaron aquí por casualidad? ¿Por los caprichos del destino? Nos llevó a su estudio y nos mostró un mapa lleno de hilos y fotografías. Vimos al doctor Alarcón, al profesor de Lucía, al dealer de la hermana de Gabriel. Nuestras tragedias no habían sido accidentes, habían sido audiciones. No éramos refugiados, éramos una cosecha cuidadosamente seleccionada. Esa noche, la finca dejó de ser un santuario y se convirtió en una prisión. Lucía fue la primera en descifrar el siguiente nivel de horror. En los cuchillos y los grabados, reconoció los símbolos. «Esto no es chamanismo», me susurró, temblando. «Esto es mexica, azteca. Esto es Mictlán. El dios al que servíamos era Mictlantecutli, el señor del inframundo. Y el jardín sagrado era un intento de recrear un pedazo de su reino en la tierra». Con ese conocimiento, el ritual de la ofrenda de savia adquirió un significado 1000 veces más grotesco. La savia de nuestros recuerdos no era para sanar, era para sazonar el alma de la víctima antes del sacrificio, para hacerla un manjar más complejo y delicioso para su Dios. El primer sacrificio humano ocurrió en el equinoccio de otoño. La víctima fue un miembro que había intentado escapar, un muchacho flaco y de ojos asustados llamado Daniel. Lo arrastraron, luchando débilmente, hasta el centro del anfiteatro de piedra. El aire era tan frío que el vaho de nuestras respiraciones se mezclaba con el humo del incienso de copal, creando una neblina baja y fantasmal. El silencio de los demás miembros era absoluto, una muralla de reverencia fanática que hacía que los sollozos aterrorizados de Daniel sonaran obscenamente ruidosos. Lo ataron a una estela de piedra negra, un monolito cubierto de grabados que parecían retorcerse bajo la luz de las antorchas. Estaba de pie, con los brazos extendidos, como un mártir profano. El patriarca se acercó con un cuenco de obsidiana lleno de la savia de nuestros miedos colectivos, un líquido plateado y pulsante. Con una calma inhumana, hundió las manos en el cuenco y comenzó a ungir a Daniel. La savia era espesa y gélida, y Daniel gritó cuando la sustancia tocó su piel, un grito agudo de sorpresa y terror. «No, por favor, no», suplicaba mientras el patriarca le embadurnaba el pecho, la frente y el cuello, susurrándole que su miedo era el más grande de los honores, el condimento final para el manjar de un dios. Cuando terminó, el patriarca levantó un cuchillo de obsidiana, cuya hoja parecía absorber la luz. Se acercó a Daniel, quien ahora lloraba y jadeaba, buscando una piedad que no existía. Con su voz resonando en el silencio sepulcral, el patriarca proclamó: «La vida es un velo ruidoso. La muerte es la música verdadera. Escucha». El primer sonido no fue el grito de Daniel, fue el mío, un jadeo ahogado que nadie oyó. Como ex estudiante de medicina, vi el movimiento con una claridad infernal. No fue un apuñalamiento salvaje. Fue una incisión, un corte preciso, vertical, desde la base del esternón hasta el ombligo. Vi la hoja negra y vidriosa abrir la piel, la grasa amarilla, la línea alba de los músculos abdominales. Daniel emitió un sonido gutural, un ahogo de shock puro, antes de que el aire llenara sus pulmones y desatara un aullido. No fue un grito humano. Fue el sonido del alma siendo arrancada de la carne.
un alarido animal de agonía pura que se estrelló contra las piedras y pareció hacer temblar las llamas de las antorchas. Siguió y siguió, convirtiéndose en un lamento inhumano, mientras la sangre, al principio oscura y luego de un rojo brillante, brotaba de la herida. No goteaba, fluía, corría por su torso, mezclándose con la savia plateada en un mapa grotesco de ríos escarlata y plateados que se derramaban sobre la piedra del altar, llenando los canales tallados a sus pies. El olor a sangre caliente y a miedo llenó el aire. Pero el grito se ahogó en un gorgoteo cuando el patriarca, ignorando la sangre que le salpicaba el rostro, metió 2 dedos en la incisión superior y con un tirón seco y experto, fracturó el apéndice sifoides del esternón. El sonido de hueso y cartílago rompiéndose fue obscenamente íntimo y fuerte en el silencio que siguió al grito. El cuerpo de Daniel se convulsionó violentamente. Y entonces, el patriarca metió la mano entera en su cavidad torácica. Vi, con el horror paralizante del conocimiento anatómico, cómo su mano se abría paso, rompiendo el diafragma, empujando a un lado un pulmón. Daniel ya no gritaba. Su cuerpo solo se sacudía, un estertor horrible saliendo de su garganta mientras se ahogaba con su propia sangre. Vi los músculos del brazo del patriarca tensarse mientras buscaba a tientas, localizaba la aorta, la vena cava, las arterias pulmonares. Y luego, con un movimiento de torsión brutal, las arrancó de sus anclajes. El cuerpo de Daniel dio un último y violento espasmo y luego quedó inerte. El patriarca retiró la mano, y en su palma, humeante en el aire helado, estaba el corazón. Aún latía. 4, 5 espasmos agónicos, bombeando la última sangre sobre los dedos impolutos de su verdugo. Levantó el órgano palpitante hacia la niebla perpetua que cubría el jardín, una ofrenda grotesca contra el cielo sin estrellas. Señor de los huesos y las sombras, cantó con una voz que era a la vez un susurro y un trueno. Acepta este manjar, sazonado con el miedo más dulce. El silencio que siguió fue más profundo que la muerte. Todos contuvimos la respiración, y entonces, desde el jardín, por primera vez, oímos una respuesta. Un sonido sibilante, íntimo y posesivo, que pareció deslizarse directamente en nuestros oídos sin pasar por el aire. Un susurro bajo, múltiple, como el de miles de insectos arrastrándose sobre hojas secas, que se unió en una sola palabra que vibró en nuestros huesos. Mío. Ese fue el día en que Gabriel se perdió para siempre. Con la cara manchada de sangre, se arrodilló y lamió el altar, llorando de alegría. La belleza es terrible, susurraba. El segundo giro, el que nos reveló el verdadero propósito macabro, lo descubrimos mientras planeábamos nuestra huida. Notamos que el patriarca parecía estar descomponiéndose, que su cuerpo sufría espasmos y hablaba en una lengua gutural. Lucía teorizó que no era solo un sacerdote, sino un canal, y que el poder que canalizaba lo estaba consumiendo. Necesitaba un reemplazo. El plan final no era solo hacer ofrendas, era abrir una puerta permanente a Mictlán, y para ello, Mictlantecutli necesitaba un nuevo anfitrión, un cuerpo con conocimiento íntimo de la vida y la muerte, un médico. Toda mi vida, mi tragedia, mi reclutamiento, todo había sido un proceso de selección. No me querían por mi culpa, me querían por mis manos, me querían como el próximo recipiente del Señor de la muerte. La noche del solsticio de invierno era mi turno, y Lucía y yo,
Teníamos nuestro propio plan desesperado. Su conocimiento como bióloga había sido nuestra única arma. Semanas antes, mientras recolectaba plantas para los tés de la comunidad, había identificado las hojas de una flor local, la lágrima del ahorcado, que los indígenas usaban en dosis mínimas como paralizante muscular, pero que en el humo era un potente neurotóxico que causaba convulsiones y desorientación. Y, más importante aún, había encontrado su antídoto, la raíz de una orquídea de páramo llamada aliento de piedra. La noche anterior al ritual, nos escabullimos a la cocina. Preparamos una infusión concentrada de la raíz y la bebimos, rezando para que mi conocimiento médico hubiera acertado la dosis. El sabor era amargo, como a tierra y minerales, y nos provocó escalofríos y un entumecimiento en las extremidades durante horas. Era nuestra única y terrible apuesta, envenenarnos un poco para sobrevivir a un veneno mayor. Lucía había pasado las últimas semanas moliendo las hojas tóxicas hasta convertirlas en un polvo fino, y esa tarde, fingiendo ayudar a preparar el incienso ceremonial, lo mezcló con el copal. El clímax fue la noche del solsticio. Me llevaron al altar. Gabriel, con los ojos ardiendo de fanatismo, me sujetó mientras me ungían con la savia de Lucía. El patriarca se acercó. Su rostro era una calavera a través de la cual la voz de Mictlantecutli susurrábamos promesas de silencio eterno. Pero cuando encendieron los braseros, el humo que se elevó era diferente, más denso, con un matiz acre. El veneno en el aire hizo efecto rápidamente. Los miembros del culto, sin el antídoto en su sistema, empezaron a toser, sus cantos se ahogaron. Luego vinieron los espasmos. Varios se desplomaron, convulsionando. En la confusión, Lucía cortó mis ataduras. Gabriel, quizás protegido por su fanatismo o por la bendición de su Dios, se abalanzó sobre nosotros. Era una bestia. Luchamos a muerte al borde del altar. Recuerdo haberle clavado un trozo de obsidiana en el cuello. Su última mirada no fue de odio, sino de éxtasis, mientras su sangre se derramaba para regar el jardín. Huimos mientras el patriarca, consumido por su Dios, se reía con una voz que era el sonido de huesos rotos, envuelto en el humo y las llamas de las antorchas caídas. Escapamos, vivimos escondidos, Lucía y yo, bajo nombres falsos. Ella pasa los días traduciendo códices, buscando una forma de cerrar la puerta que ayudamos a abrir. Yo trabajo de noche en clínicas ilegales, pagando una deuda que no tiene fin. Pero el verdadero terror, la razón por la que te cuento esto, es que a veces, cuando estoy en medio de una cirugía, bajo la luz blanca y estéril de un quirófano, siento un frío que no es de este mundo. Mis manos, esas manos que una vez temblaron, se vuelven firmes, precisas, inhumanamente seguras. Y escucho un susurro en el fondo de mi mente, una voz antigua y seca como el polvo de un hueso, que me dice qué cortar, dónde presionar, cómo separar la vida de la carne con una perfección que no es mía. Ellos no querían que muriera en ese altar. Querían que me convirtiera en él. Y el horror más grande de mi vida es esta pregunta que me hago cada vez que sostengo un bisturí. ¿Huí de la ceremonia de iniciación o la completé?